Una alegría volver a encontrarnos a través del aula virtual de Sobicaín, bueno, que durante este mes de mayo estamos caminando a través de los evangelios sinópticos. El martes pasado hacíamos una breve introducción, recordamos siempre que está todo el material puesto en el aula virtual, y durante este día, este jueves, vamos a introducir específicamente al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, la coincidencia es casi unánime entre teólogos y teólogas, de que fue el primer evangelio que se escribió. Yo les voy a mostrar ahora, yo voy a leer un texto, pero este texto va a estar, gracias a Jimena, que maneja todo el área informática de la página, va a estar puesto también en el aula. Voy a leerles un texto de cómo llegan los teólogos y las teólogas, los estudiosos de la Biblia, a determinar por qué Marcos es el primer evangelio que se escribió. Cuando empiecen a escuchar la lectura van a entender por qué lo tengo que leer. Es un texto que tomo de un teólogo que se llama William Barclay. Dice así: cuando examinamos el asunto más de cerca, vemos que Marcos puede dividirse en 105 pasajes. De estos 105 pasajes, 93 pasajes aparecen en Mateo y 81 en Lucas. Solamente 4 pasajes no están incluidos en Mateo o en Lucas. Uno de estos pasajes, para que ustedes sepan, es la curación de la hija de Pedro, de la suegra de Pedro. Ese pasaje únicamente está contado en el Evangelio de Marcos. Después vamos a explicar por qué. Más convincente aún es lo siguiente. Marcos tiene 661 versículos. Mateo tiene 1066 versículos. Lucas tiene 1149 versículos. De los 661 versículos de Marcos, Mateo reproduce no menos de 606. A veces Mateo modifica ligeramente las palabras, pero llega a copiar un 51% de las palabras que usa Marcos. Lucas reproduce 320 versículos de los 661 de Marcos, o sea que usa un 53% del texto literal de este evangelio. Hay 55 versículos de Marcos que no se encuentran en Mateo, pero Lucas utiliza 31 de estos. El resultado es que hay solamente 24 versículos de Marcos que no se encuentran en Mateo o Lucas. Esto hace muy verosímil que Mateo y Lucas hayan usado a Marcos como base de sus respectivos evangelios. Hay otro hecho que confirma la suposición. Tanto Mateo como Lucas siguen en general el orden de los acontecimientos que encontramos en Marcos. A veces Mateo altera el orden y a veces lo hace Lucas, pero cuando se producen estos cambios, Mateo y Lucas nunca hacen la misma modificación. Uno u otro siempre concuerda con Marcos. Un examen detallado de los 3 evangelios hace evidente que Mateo y Lucas tenían delante suyo a Marcos mientras escribían sus respectivos libros y usaron este evangelio como la base en la cual agregaron los materiales nuevos que les pareció conveniente incluir. Recordamos que los materiales nuevos, el consenso también es unánime, hacen referencia a la fuente Q, una fuente que conocían Mateo y Lucas, pero que Marcos no conoció. Y agrega este autor una bella frase: es emocionante recordar que cuando leemos el Evangelio de Marcos estamos leyendo la primera vida de Jesús.
la vida de Jesús sobre la que necesariamente deben haberse fundado todas las otras vidas de Jesús que se escribieron con posterioridad al Evangelio de Marcos. ¿Cuánto tiempo lleva hacer esto? Sentarse, contar los versículos, contar los pasajes, contar los capítulos también de los 3 evangelios sinópticos. Esto es lo que hace que nosotros hoy podamos estudiar y podamos aprender y podamos compartir estos conocimientos, y agradeciendo a todas estas personas que a través de su intelectualidad también nos ayudan a comprender, a entender y también a reafirmar nuestra fe. Entonces estamos, Marcos, el primero que escribió el Evangelio. Ahora la gran pregunta también que viene a continuación es: ¿quién fue Marcos? Hay en la página virtual un material que está adjuntado, es como una presentación de PowerPoint, material bellísimo, después lo veo, pero más o menos vamos a ir armando, ahora en los pocos minutos que nos quedan restantes, de quién fue Marcos. Lo que más conocemos de Marcos, para algunos Marcos, para otros Juan Marcos, es el mismo personaje bíblico. Lo que más conocemos de él es a partir del libro de los Hechos y a partir de las cartas del apóstol Pablo, porque Marcos fue compañero del apóstol Pablo. En algún momento tuvieron una discusión, Marcos y Pablo, se pelean. Eso después ustedes, en lo que les decía el material adjunto, están las citas de Colosenses, donde se detallan estas dificultades en los vínculos. Busquen las citas y léanlas en sus Biblias. Ahí está todo relatado y en detalle las dificultades que hay entre personas, entre comunidades. Pero después el vínculo, y esto aquí es donde obra también el poder del amor de Dios, se restablece entre Pablo y Marcos. De hecho, Pablo luego va a decir, y creo que en la carta a los Colosenses, es que justamente Marcos está prisionero junto con él. Pero en el Evangelio de Hechos también se mencionan algunos acontecimientos, por ejemplo, que nos hablan de la mamá de Marcos y de el tío de Marcos. De acuerdo al libro de los Hechos, la mamá de Marcos se llamaba María, vivía en la ciudad de Jerusalén, tenía una casa en donde acontecieron las primeras reuniones de los seguidores de Jesús, y esta señora, María, tenía un hijo, Marcos, el cual desde chiquito debe haber escuchado en su propia casa las historias acerca de este Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el que nos trae las buenas noticias. Porque es de esta forma como Marcos inicia su Evangelio. Recordamos la necesidad de escribir el Evangelio en la época posterior a la resurrección y ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Hubo una corriente importante dentro de la iglesia primitiva, que era la corriente gnóstica, que básicamente decía que Jesús no había sufrido en cuerpo. Y el cristianismo primitivo, con Pablo y con los evangelios, insiste: no, Jesús sufrió como humano, en su humanidad sufrió la cruz, porque si no, cualquiera podría morir en una cruz si no le va a doler en cuanto cuerpo, en cuanto lo que Jesús sintió al dar su vida por nosotros. Entonces nace la necesidad de dejar asentada la teología
los principios teológicos de Jesús para la comunidad primitiva, y también lo que decíamos en el video pasado acerca de que también de los testigos presenciales y oculares del Jesús histórico, por diferentes motivos, la mayoría por cuestiones de martirio, ya estaban muriendo. Entonces vuelvo a los vínculos familiares de Marcos, que Marcos desde chiquito había ya escuchado en la casa de su mamá hablar acerca de Jesús. Es más, tenía un tío muy famoso, Marcos. Marcos es sobrino de Bernabé, el gran amigo también de Pablo, que después también tienen discusiones, pero que después en este andar en común de la misma fe se pueden volver a recomponer los vínculos. Yo les propongo, no tarea para la semana, pero sí les propongo que lean el Evangelio de Marcos durante este tiempo. Evangelio al cual, de acuerdo al material que ustedes pueden ver en el aula virtual, se divide en dos grandes bloques. Desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 8, versículo 31, y a partir del capítulo 8, versículo 31, hasta el final del Evangelio, es el segundo bloque de este Evangelio. En el primer bloque, Marcos hace hincapié en el relato de los milagros, las sanaciones, lo que hace Jesús, el contacto con la gente, ese amor que deja traslucir Marcos en cada una de sus palabras de la vida de Jesús. Y en el segundo, a partir del versículo 31 del capítulo 8, lo que va a hacer mayormente hincapié Marcos van a ser las enseñanzas de Jesús para el círculo más íntimo de sus discípulos, y dice, les leo el versículo número 31 del capítulo número 8. Yo les recuerdo, aprovecho este momento para recordarles que aquí en el aula virtual y también cuando hacemos las clases presenciales, la versión que usamos de la Biblia es el libro del pueblo de Dios. Les digo esto, ¿por qué? Porque si ustedes en sus casas tienen otras versiones de la Biblia, la pueden seguir el curso con cualquier versión de la Biblia, pero recuerden entonces que pueden haber cambios en determinados términos justamente por el tema de las traducciones, pero que no cambia en lo fundamental. Les decía, en el versículo número 31 del capítulo número 8, dice Marcos, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir, etc., y sigue allí su relato. Una última consideración, el final del Evangelio de Marcos, que es muy... hay diferentes teorías y les voy a explicar por qué. El final del Evangelio de Marcos termina de una forma totalmente abrupta. El final original, si ustedes tienen una Biblia a mano, lo pueden ir siguiendo ahora. El libro de Marcos tiene dos finales. El primer final, que es el original, termina en el capítulo número 16, versículo número 8, donde Marcos está relatando el anuncio de la resurrección a las mujeres que habían ido al primer día de la semana, a la madrugada, y el Evangelio, de acuerdo a los códices que fueron encontrados y al registro de los padres de la Iglesia, termina diciendo, ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí después del encuentro con el resucitado, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Ahí termina el Evangelio de Marcos. Ustedes dirán, no, en mi Biblia sigue un poquito más. Sí, es así. Eso es conocido como el apéndice de Marcos, que va desde el versículo 9 hasta el 19,
en el cual escritores posteriores a Marcos añadieron a las apariciones del Jesús resucitado y luego la misión universal de los apóstoles. ¿Por qué se sabe que no es original de Marcos? Por algo muy sencillo, por el análisis del lenguaje. No coincide el lenguaje utilizado en estos últimos versículos de Marcos con el utilizado en el resto del Evangelio. Distintas tesis o hipótesis, recuerden esto, nunca vamos a ver como una ciencia exacta qué es lo que aconteció. Las distintas hipótesis, ¿por qué Marcos termina de esta forma abruptamente su Evangelio? La primera, que Marcos, que en algún momento Marcos tenía otros papiros, otros rollos en los cuales se escribieron los evangelios originalmente y que en algún momento se perdieron. Como que se perdió la última hoja. Recordemos que en la época de Jesús no tenían el material así, sino el material enrollados en papiros que los trasladaban de un lugar a otro. La segunda hipótesis o teoría de que Marcos murió. Marcos murió prematuramente, Marcos murió por la persecución a los primeros cristianos. Algo pasó con Marcos que no pudo seguir escribiendo. Yo tengo, y hay algunos lo he leído en otros teólogos y teólogas que piensan una tercera hipótesis. A mí me gusta esta, coincido, que Marcos libremente elige terminar su evangelio así, porque nos queda a nosotros y a nosotras hoy el desafío de seguirlo escribiendo. Las mujeres temblaban de miedo, termina diciendo Marcos, y no podían hablar. Pero evidentemente estas mujeres vencieron el miedo y hablaron. Porque hoy, 2000 años después, nosotros seguimos siendo testigos del poder de la resurrección del Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. En cierta forma, y esto me gusta remarcarlo siempre, hay una palabra que en los libros de la Biblia no aparece, que es la palabra fin. Nosotros leemos el libro de Marcos, leemos el libro de Mateo, leemos las cartas de Pablo, leemos el libro del Génesis. En ninguno, cuando concluya el libro, aparece la palabra fin, porque la palabra de Dios es viva y somos nosotros hoy los herederos de la tradición del Jesús vivo, que sigue en medio nuestro, que sigue obrando con su amor milagros, que sigue recomponiendo vínculos, que nos sigue ayudando a vencer nuestros miedos y que acompaña a cada una de nuestras comunidades en sus desafíos y que acompaña a toda nuestra humanidad. Lean a Marcos, es bellísimo, y nos reencontramos la semana que viene con Mateo. Que estemos muy bien y que Dios esté cerca de cada una de nuestras